Bien, buenos días a todos. Es un gusto verlos. Lamentablemente, pues hasta ahora es que he podido hacer un meet con ustedes. Ya había anunciado anteriormente y por varias complicaciones no les pude dar el meet. Bien, estamos hoy pues aquí y afortunadamente ya hemos pasado el módulo 1 con el catálogo de preguntas y la mayoría de ustedes pues hizo entrega de su borrador y ya han recibido pues su calificación y su revisión, por lo tanto ya deben haber todos manejado el material que se le ha incluido en el módulo 1, como también la investigación que ustedes pudieron hacer adicional para complementar el material. Así que abro a preguntas. He visto en muchos de sus trabajos preguntas muy interesantes. También he visto que algunos comentan en sus recomendaciones que es importante hablar más del tema, debatirlo y definitivamente estoy de acuerdo. Así que me gustaría que fuera de su parte, que hubiesen las preguntas ya que han revisado el material y que eso es precisamente lo que esta materia siempre ha querido conseguir, que primero pues haya una lectura para que haya un debate en todas las materias con las que trabajo. Trabajo de esta manera. Es preferible que el estudiante ya tenga una idea de lo que quiere preguntar. Obviamente yo sé que no es tan sencillo preguntar sobre un tema que apenas uno está conociendo, pero en este caso ustedes hicieron preguntas muy interesantes, así que abro pues al debate las preguntas que tengan a bien del material que ya vimos en módulo 1 y que ustedes pues ya han trabajado. A ver, yo sé que el horario de la mañana es complicado, de hecho para mí lo es. También no he estado suficiente bien de salud y me cuesta un poquito estar en el horario de la mañana, pero hagamos un esfuerzo ya que tenemos este espacio y este es el espacio que tenemos creo que es eh, un buen espacio y también por el tema del transporte, el tema con la universidad, por lo menos para mí sí es un poquito complicado. Tal vez alguno de ustedes esté más cerca de la universidad, no lo sé, pero el horario de 7 de la mañana para llegar a un lugar siempre es muy complicado. A ver, preguntas, análisis, ideas, consultas. Estamos en el momento preciso. ¿No tienen preguntas nadie? Ustedes hicieron bastante preguntas en la tarea. A ver, ¿están aquí en la clase? ¿Alguien no está de acuerdo con estas clases? ¿No me escuchan? ¿No hay comunicación? Gracias, Kathleen. Es que pensé que como no me contestan, que no me, que no me están escuchando. A ver, voy a empezar por lo básico. ¿No están de acuerdo con esta clase, con estas clases? Meet, me refiero a las Meet. ¿Y tiene alguna pregunta, Kathleen, ya que está participando, que algo le llama la atención del tema que leyó?
Sí, gracias, Kathleen. Es posible que parezca que tienen más conocimiento porque, claro, son los primeros que empezaron a hacer investigaciones y donde primero se empezó a hacer psicología realmente. Así que obviamente los psicoterapeutas y la psicología clínica es como, digamos, la más vieja o la más llena de información que las otras ramas. Es así. Y las otras ramas se basan en lo que originalmente creó la psicología eh, psicoterapéutica o clínica original. Así que sí es cierto y también es cierto lo que dices de que como antes se veía pues lo que era la psicología, el medio social, cuando una persona tenía alguna alteración, la veían como alguien que quizás estaba poseída o que tenía algún otro problema y no necesariamente hacer la mezcla de que podía ser un problema de daño emocional o de daño eh, a nivel cerebral, que es lo que hoy en día también se ha encontrado con las neurociencias, eh, que pues nosotros abandonamos o no creíamos por un tiempo dentro de la psicología que había que también que estudiar el cerebro humano, porque esa es la parte física o la parte biológica de un ser humano, es el cerebro, pero a la vez ese mismo cerebro también es la base psico, es decir, nosotros somos biopsicosociales y la, las dos partes del bio y del psico están en el cerebro. La parte social es la parte con la donde vivimos, donde nos relacionamos, donde tenemos ese, esa parte en la que compartimos con los demás. Entonces, esas cosas juntas son las que hacen que tengamos una psiquis propia y única. Entonces allí fue donde empieza el problema más grande de la psicología, porque en los orígenes de la psicología se asume todos los descubrimientos, incluso eso también ha pasado con la ciencia en general, no solo con la psicología, se asumen que los descubrimientos básicos primeros que se consiguen se quieren aplicar a todo el mundo. Pasa que con el tiempo se demuestra que cada persona es única y que muchos de esos descubrimientos pueden servirle a algunos, pero no a todos. Pero en ese tiempo, en ese descubrimiento todavía estamos. Todavía en el siglo XXI, a pesar de todos los avances científicos que lleva la humanidad, que ha logrado la humanidad, incluso salir del planeta y explorar eh, parte del universo por ahora, aún así, con toda la tecnología, con todo lo que hacemos, aún todavía persiste la idea de que los descubrimientos o las cosas que se hacen en investigación se pueden aplicar en general. De hecho, ese es uno de los más grandes problemas de la investigación y por la que pasamos mucho en psicología, porque los primeros psicólogos, sobre todo Freud, para empezar, fue uno de los que eh, de alguna manera y de una manera muy prepotente insinuaba que él era el único que sabía de psicoanálisis y que el psicoanálisis era la forma de curar o la forma en la que las personas se podían curar de estos trastornos que recién entonces para su época se estaban descubriendo como parte del ser humano y no necesariamente que hubiese un ente aparte que le estaba causando eso como se creía eh, un siglo atrás de la época de Freud, o sea, en el siglo XIX. Hoy en día, muchos de estos que siguieron a Freud y que cambiaron el psicoanálisis hacia lo conductual, hacia lo cognitivo conductual, hacia la psicología del bienestar, hacia otras formas de ver al ser humano, aún les cuesta entender que cuando se descubren todas esas cosas, no necesariamente se pueden aplicar a todos.
que el ser humano es tan único que es muy probable que esto que llamamos psicoterapia, nosotros los psicólogos tenemos que saber primero o conocer muy bien a nuestro paciente o tratarlo para poder saber qué le sirve o qué le funciona, y no porque yo soy cognitivo-conductual, entonces ya eso es lo que le tengo que dar a cualquier paciente que llegue, sin ajustar el hecho de que es un ser único y que sus características de único no necesariamente se van a ajustar a esos descubrimientos. ¿Eso lo han tomado en cuenta? ¿Lo han analizado ustedes? A ver, repito, ustedes me están escuchando. Es que, bueno, a ver, hice la pregunta al principio si es que no les gustaba la clase MIT. Kathleen me dijo que no, pero es ella, o sea, es ella la que sí le gusta o la que está de acuerdo. Pero hay alguien aquí que no esté de acuerdo en que hagamos la clase MIT, porque estas clases son para participar. Estas clases son precisamente para que usted venga con sus ideas, y ya ustedes hicieron, y vi que hicieron buenos trabajos y tienen preguntas allí que, aunque ustedes mismos se respondieron porque tenían que hacerlo, esas preguntas pueden ser ampliadas. Así que todos aquí podrían, cada uno, contribuir con una pregunta. Y preferiría que así fuera para poder que realmente valiera la pena el sacrificio de las 7 de la mañana estar aquí conectados. Igual que si hubiese sido que tuviéramos que ir arrastrando la manta hasta la universidad. A ver, necesito que participen todos los que están aquí por lo menos con una pregunta. ¿Prefieren que yo me dirija directamente a cada uno? Bueno, es que nadie me contesta, así que no sé. A ver, dígame, Nairobi. Muy bien, excelente pregunta. Eh, la hipnosis es algo viejísimo, ni siquiera con Freud, por decir que nosotros los psicólogos partimos de Freud, ¿no? Aunque realmente antes de Freud nosotros partíamos de lo que decían los griegos, de que las personas tenían distintos humores. Es muy importante que ustedes estén bien claros con toda la historia de la psicología. No sé si lo han dado en psicología general, pero si no lo han dado, igual es bueno que usted mismo investigue cuál ha sido toda la historia de la psicología. Y empieza con los griegos, que los griegos hablaban de que los seres humanos estaban divididos en humores. Y ellos hablaban de las personas eh, sanguíneas y las personas que tenían, eh, no recuerdo bien el otro nombre, pero que tenían, por ejemplo, una conducta lenta, que su metabolismo era lento. ¿Perdón? Flemático. Muchas gracias, Nicole. Por eso es que prefiero las clases participativas, porque todos aquí podemos contribuir. Muchas gracias, Nicole. Los flemáticos, el sanguíneo, que era muy activo, etcétera. Desde ahí ya había, pero de los griegos hasta Freud, no hubo mucho que podamos decir que alguien haya. Entonces, Freud es el que de alguna manera siempre partimos de ahí. Desde Freud intentó hacer hipnosis, pero lamentablemente, por alguna razón, alguna gente piensa que Freud no sabía hacer bien la hipnosis y que por eso al final la dejó, pero eso son especulaciones que no sabemos. Él después dejó de utilizarla. Sin embargo, la hipnosis existía antes de Freud, existía desde los egipcios, porque nosotros los seres humanos sí podemos hipnotizar a otra persona. Eh, pero el tema tenía que ser
que alguien, una disciplina, la llenara o tomara ese concepto dentro de un método disciplinario y lo utilizara como una herramienta. No como muchas veces se utilizaba desde esa época, como para dominar a otros seres humanos y tenerles algún control o tratar de tener algún control, porque la hipnosis sí existe y sí se puede tener algún tipo de control sobre las personas. Pero la pregunta de Nairobi es muy importante porque ella dice a quién se le puede aplicar. Y ahí es donde viene la parte científica. Aquí en América Latina, los únicos que le han dado relevancia fuerte a la hipnosis han sido los cubanos. Yo estudié con cubanos. Aquí en Panamá ellos vinieron, hicieron un diplomado, porque no hay una maestría per se que te enseñe hipnosis, por lo menos hasta ahora, aquí y en el mundo. Esa se utiliza más bien, se hace más bien como un diplomado o como un curso, porque tampoco es tan sencillo de aprender, requiere mucha técnica, muchas horas, y también que el propio hipnotizador sepa cómo hacerlo y que a no todas las personas se puede hipnotizar. Esto sí es importante que quede claro, porque no es una terapia en sí o una psicoterapia en sí, es una técnica. Es como las técnicas de relajación que usted le aplica a las personas o que uno a veces se aplica, técnicas donde uno respira, se relaja, etcétera. La hipnosis también es una técnica, no es una terapia per se, se aplica, se hace que la persona entre en un trance hipnótico y ahí entonces se le aplica una técnica o una psicoterapia. Generalmente la psicoterapia que se puede aplicar cuando la persona está en trance hipnótico es la técnica que usaba Freud, que era la de hablar. Pero también hemos logrado, por ejemplo, llevar a la persona hacia su pasado, hacia verse cuando era niño, y poder pasar quizás por las etapas donde pudo haber habido un trauma, que eso fue lo que quiso hacer Freud al principio, pero ya la técnica de él ya la tenía elaborada, que era donde él hacía que la persona regresara o hiciera una regresión a su infancia para tratar de ver qué era lo que había sucedido. Sin embargo, hoy en día ya se hace como técnica mucho mejor, en la cual no se involucra que el paciente, cuando va hacia esa regresión, se sienta afectado, porque es peligroso. O sea, cuando uno ha pasado por un trauma y lo vuelve a revivir, es muy doloroso. Entonces, lo que se hace en las técnicas nuevas, psicoterapeutas, y de relajación, en este caso una hipnosis, es tratar de que la persona vea como una especie de película en la que no está involucrado sus emociones y sus sentimientos, para que no vaya a haber un choque traumático, porque a Freud sí le pasó que las personas, claro, él no va a contar todo lo que le pasó con todos sus pacientes, él nada más cuenta algunos pacientes y los que cuenta son los que en teoría para él se curaron. Obviamente que esos no fueron los únicos pacientes que él atendió, porque hay personas que la hipnosis no les funciona, hay gente que no se hipnotiza. Tampoco todos somos buenos hipnotizadores, tenemos que saber hacerlo. Y por lo menos en el diplomado que yo estuve, que no se dio solo para psicólogos, y eso tiene que estar claro, no se dio solo para psicólogos, se dio para odontólogos y para médicos. De hecho, los odontólogos que estuvieron en mi curso fue algo muy bueno, porque aquí en Panamá, pues esos odontólogos que existen, que están en sus consultorios, hacen a los pacientes con los que se puede, hacen hipnosis y pueden sacar muelas, pueden hacer cosas invasivas sin que haya ese sufrimiento que tenemos muchos cuando vamos al odontólogo. Pero es no todo el mundo, como les decía. Igual también algunos médicos también tomaron el curso y la mayoría sí éramos psicólogos. De los psicólogos que estuvimos, 2 de ellos presentaron 2 casos excepcionales
en el cual una niña tenía vitiligo, que es esa enfermedad la que padecía Michael Jackson, de que se le hacen unas manchas en la piel, y logramos, bueno, no debo decir logramos porque no era yo parte de ese equipo, lograron en ese equipo que hipnotizar a la niña y mediante una técnica que se llama del borrado, porque para los niños es más fácil hablar de borrar, como cuando están en el salón, que se borrara las manchas y se logró bastante mejora en el caso de esa niña. Obviamente esto tiene una base científica y la base científica es que la melanina, que es la sustancia química que produce el color de piel que nosotros tenemos, o sea, las personas de piel muy oscura tienen mucha melanina, que además significa que están súper protegidos del sol, y hoy en día que cada vez está peor la calor y el ataque de térmico que está sufriendo el planeta, estas son las personas que más fácil van a sobrevivir en el caso tal de que comience a ser más caliente el planeta, porque la melanina los protege. Entonces, ese cuento viejo de las otras épocas en las que se maltrataba a las personas por su color, queda absurdo cuando realmente los que quizás se queden en el planeta sean las personas y quizás se pongan más oscuros todavía conforme pase más evolutivo el desarrollo para poder cubrirse del sol. Pieles bien curtidas. Entonces, esa melanina es una química. Entonces, lo que realmente se hacía con esta niña era activar la melanina. Científicamente lo que estábamos era activando la melanina, pero le decíamos que estaba borrando la mancha. Entonces, es una técnica muy científica. Y el otro caso que presentaron todavía fue mucho más impactante para mí porque era un duelo no resuelto. Una chica que se fue con su novio de voluntarios a África, lamentablemente cuando llegaron allá, y uno de los primeros problemas que tiene la gente cuando llega a África es las enfermedades que hay en África, sobre todo estas enfermedades infecciosas tremendas. Y entonces el chico muere por una de estas infecciones y no pudieron llevarlo de la aldea donde estaban rápidamente a la otra aldea donde sí había pues medicamentos y médicos, y pues él muere en el camino y la chica llega a Panamá muy afectada, pero todo el mundo aceptaba que estaba afectada porque era normal que pues ante semejante situación ella estuviera afectada. Pero el problema es que pasados 6, 7, 8, un año, 2 años, y ella no salía de la depresión. Cada vez estaba peor. Entonces ya ahí sí los duelos en teoría deben durar dentro de 6 meses a un año, en teoría, el duelo de pasar por las 4 etapas del duelo, de la, de la incredulidad de lo que ha pasado, de la depresión, de la rabia, de la culpa, hasta llegar a la resolución, todos esos pasos lo debe pasar un ser humano para aceptar pues que ya la persona murió y que debo seguir adelante. O cualquier duelo, porque no es nada más que se muere una persona, es que uno pierda el trabajo, que se divorcie, que se le muere una mascota que uno quiere, todo eso, ¿no? Entonces, ella no lograba pasar de la etapa de la culpa. O sea, ella siempre estaba culpándose de que si ella no lo hubiera invitado al acompañarla a hacer esto, hacer este voluntariado, que si ella, todas estas cosas, es normal que pasen, ¿no? Pero estaba trabada en esa etapa. Entonces se hizo un proceso de hipnosis terapéutica que ella permitió, que ella aceptó, porque todo lo tenemos que hacer de acuerdo a lo que el paciente, que si el paciente quiere, nosotros los psicólogos no podemos trabajar sobre nadie que nosotros le digamos, usted necesita ayuda. Nosotros le podemos decir que usted necesita ayuda, pero si la persona no entiende que necesita ayuda, usted no puede hacer nada. Así que nosotros sí tenemos que regirnos por aquello de que el paciente busca al doctor.
No el doctor busca pacientes. Ni podemos agarrar a la gente por allí, por la calle, por todos lados y decirle usted busca ayuda profesional y yo soy psicólogo y aquí está mi tarjeta para que usted me consulte. Nada de eso, nada. Nosotros siempre debemos esperar a que sea la persona que nos busque, porque solamente con el hecho de buscarnos significa que ya entiende que tiene una situación que debe mejorar. Así que en este caso, a esta chica, a pesar de toda su depresión y de que se le hizo la consulta, ella aceptó un tratamiento más porque ya había ido a muchos psicólogos, incluso psiquiatras, en los cuales les habían, por supuesto, que le habían dado medicamentos para manejar la depresión. Y como ustedes saben, una química, o sea, que me den un medicamento que altere mi química, que me ponga a reírme, porque me activa las endorfinas, no significa que yo estoy feliz. O sea, yo puedo estar reída, pero profundamente depresiva. Entonces, ella hizo de todo. Así que claro está, hay personas que dicen, bueno, ya he hecho de todo, así que qué más da someterme también a otro tratamiento y en este caso eh, de tipo hipnosis. Así que ella se sometió, se le hizo una hipnosis en la cual entonces se le hace comprender, primero que nada, que el tema de ir a de voluntarios no es un tema de porque ella lo llevó, es un tema de que él aceptó y de que él es un ser, él era un ser autónomo, completamente autónomo, el cual puede tomar decisiones en su vida del sí y el no. Y segundo, lo más importante, es que él quería ayudar. Así que ella se tenía que centrar más en el hecho de que él quería ayudar igual que ella. Así que dio su vida por ir a ayudar. Este mecanismo que se le indujo dentro del trance hipnótico fue lo que hizo que al despertar y para los días subsiguientes, siguiendo con otras técnicas terapéuticas, ella pudiera manejar el duelo y salir de la depresión profunda en la que estaba. Pero vuelvo y repito, Nairobi para todos no es una técnica que se puede aplicar a todo el mundo, no todo el mundo sabe hacer hipnosis terapéutica, no podemos tomarla como la panacea o la que resuelve o la magia que resuelve, pero sí la podemos tener, podemos aprender en diplomados. Yo recomiendo siempre es con los cubanos, la Universidad de Panamá ha hecho más o menos 2 o 3 diplomados y hay aquí en Panamá existe una asociación de psicólogos que son de hipnosis terapéutica, que empieza con la profesora Sandoval de la Universidad de La Hija también, y a ellas se les puede contactar para hacer el curso, etcétera. Ellas fueron las que trajeron a los cubanos y en ese proceso fue que yo lo tomé, que fue un diplomado de 6 meses, duró mucho, fue muy intenso, fue muy difícil, pero fue muy bueno haberlo aprendido. Yo no uso mucho la hipnosis terapéutica, yo más bien uso las técnicas de relajación que aprendí en ese proceso, que son las que realmente me ayudan y me ayudan muchísimo a mí misma y porque aquí tengo que hacer el paréntesis importante de que para que usted pueda ser buen terapeuta, usted tiene que estar bien o por lo menos curarse a usted la mayor parte de las veces, ya sea usted mismo o también buscando ayuda, porque los psicólogos también debemos tener psicólogos, si no, usted no puede ser terapeuta. Así que eso tiene que estar claro. Usted puede estudiar toda la psicología que quiera, irse hasta Harvard, irse a las mejores universidades del mundo, pero si usted no ha resuelto conflictos personales, usted no puede ser terapeuta. Así, se lo digo abierta, sincera y profunda y con bomba. Para poder ser un buen terapeuta, primero yo tengo que haber resuelto mis conflictos emocionales o por lo menos saberlos resolver o saber ir a buscar ayuda para resolverlos. Porque obviamente toda la vida uno va a tener conflictos. No es que mágicamente por ser psicólogo dejo de tener conflictos. Usted va a tener conflicto el resto de su vida. Pero saber manejar conflictos es una diferencia significativa entre un terapeuta y otro terapeuta. El individuo puede tener el título, puede tener todas las experticias que haya hecho en su vida, pero si no ha resuelto sus conflictos no va a ser terapeuta. Entonces usted se tiene que tomar muy en serio si usted realmente quiere ser terapeuta,
porque la rama de la psicología son muy grandes. Por ejemplo, yo soy forense y no doy mucha terapia. Yo tengo algunos casos terapéuticos, yo los escojo porque yo no doy mucha terapia o no me considero un gran terapeuta. Sin embargo, sí me considero un gran forense, así que en esa área yo no doy terapia. Eh, o, por ejemplo, trabajar con niños en edad escolar para ayudarlos con asuntos escolares o el manejo de las dificultades del aprendizaje o todo este absurdo de querer encasillar a las personas en promedios, en números, etcétera, que daña tanto al desarrollo de las personas, que Panamá tiene pues, 40 años de atraso en eso, etcétera. Allí también, o en el área de recursos humanos, en donde se escogen perfiles y se trabaja, pero no ninguno de esos, eh, esos son psicologías y muy buenas, pero ninguno de esos son psicología clínica. Psicología clínica requiere, primero que nada, que tome una maestría en clínica. Ninguno de nosotros graduados de psicología estamos capacitados para hacer clínica. Estamos capacitados para todas esas otras cosas que dije más o menos, porque también nos falta la experticia en cada una de esas áreas, pero en términos generales, eh, una persona que se gradúa de la licenciatura de psicología no es un terapeuta, no es un psicoterapeuta. Así que tengan cuidado con eso. Usted tiene que hacer una maestría en clínica y además de esa maestría en clínica estar seguro al 100% de que usted se ha entendido a sí mismo y que sabe buscar ayuda cuando se identifica alguna situación que usted ya no pueda resolver por sí mismo y necesite resolverlo con otro. Ese paréntesis es importante que usted lo tenga claro. De ahí entonces que usted aprenda diversos tipos de técnicas terapéuticas una vez que ya sea clínico, entonces usted puede dar terapias o psicoterapias, como se llama esta materia, para ayudar a las demás personas. Esto no es nada sencillo y no puedo decírselos para que aquí todo está bien porque ya usted se aprendió todas las técnicas psicoterapéuticas que existen. No, señor, esto no es nada sencillo. Hay que aprender mucho y hay que estar seguros de si realmente nosotros queremos tomar en nuestras vidas las vidas de otros. Porque recuerden que el trabajo de un psicólogo terapeuta es ayudar y ser guía para que otro tenga mejor calidad de vida. Es un compromiso y una responsabilidad muy grande. Por eso es que a nosotros nos dan una idoneidad para ejercer. Usted no se gradúa y ya puede ejercer. Usted tiene que ir al Consejo Técnico de Psicología y recibir una idoneidad para poder ejercer, porque no se ejerce así nomás. Conlleva responsabilidad. Y hoy en día, a diferencia de cuando yo me gradué, hoy en día la gente sí puede demandar. Hoy en día la gente sí demanda a los psicólogos y, por ejemplo, antes que yo estuve en el Consejo Técnico de Psicología, recibíamos una que otra cosa por allí de alguna persona molesta con un psicólogo. Hoy en día, los que están ahora en el Consejo Técnico están recibiendo cada cierto tiempo denuncias de las personas por la mala praxis o porque están inconformes con lo que hace un terapeuta. Así que hay que tener mucho cuidado en eso cuando se escoge la carrera dentro de la psicología de ser clínico y de ser psicoterapeuta. Ese paréntesis era importante que lo tuviera claro. Nairobi, no sé si contesté tu pregunta o te falta alguna cosita más. Sí, y es bueno tenerla. Los que quieran estudiarla es bueno tenerla. Ya leí tu mensaje, Génesis. Eh, lo que sí me faltó decir es cómo es la técnica. ¿Cómo es la técnica en sí misma? La técnica en sí misma son técnicas de relajación, es decir, se pone a la persona a relajarse. Y hay varias técnicas porque la hipnosis tiene varias técnicas. Hay libros de hipnosis. Hay unos, por ejemplo, los cubanos les gusta utilizar un objeto, esa cosita que ustedes han visto en películas que le ponen a la persona para mirar,
pero hay otros que no utilizan sino un punto en la pared, que la persona mire a un punto en la pared y se vaya relajando mirando ese punto de la pared y hacemos que entre en etapa alfa del sueño. A ver, aquí saben qué es la etapa alfa del sueño. Primero que nada, a ver. Sí, no. Kathleen, ibas a decir algo, perdón. Es correcto, Caitlin. O sea, no está dormido. Hago constar, ¿ah? Como dice Caitlin, relajación. Es decir, que sí está escuchando el mundo, los ruidos o lo que está pasando en el mundo, pero no está concentrado en eso. ¿Alguno de ustedes ha logrado hacer una relajación de ese tipo en la cual usted sí está escuchando lo que está pasando, pero está conectado en una sola cosa? Correcto. Es que la hipnosis empieza con la meditación. Y de hecho, la meditación para mí, o sea, yo escojo, prefiero la meditación que la hipnosis. Porque siento que en la meditación yo sí estoy como en control y por eso yo no me he hipnotizado nunca, no me he podido hipnotizar nunca, porque de alguna manera mi cerebro produce la idea de que no estoy en control. En la meditación tú sí estás en control, todo el tiempo estás en control. Eso ya es un tema personal, ¿no? Porque otras personas como esta que les comenté sí se permitió entrar en el trance. En el trance es cuando la persona realmente se entra en estado alfa. El estado alfa del sueño es el estado, como bien lo hemos dicho ahorita, en donde usted está relajado. Y usted le ha pasado. Revisen cuando usted se va a dormir, usted ya se acuesta. Generalmente, pues los que caen con sueño profundo, ya esa gente que están, qué suerte con ellos, pero las personas que sí se acuestan y ven todo el proceso, pasa una cosa interesante. Cuando usted está escuchando una puerta que se cierra, un perro que ladra, pero ya usted se va a dormir. Ya ahí usted no se va a parar a ver quién fue que movió la puerta, ni de dónde surgió el perro, ni le da color a eso, sino que usted se duerme. Eso es lo que se llama estado alfa. En ese estado usted todavía no se ha dormido, está en estado alfa. Pero en el sueño pasa muy rápido. Pasa de estado alfa a quizás un estado delta o teta. Estas son las ondas alfas, así se llaman, con nombres de las letras griegas, que el delta y el teta son los sueños profundos, en donde ya la persona está muy dormida y pasa el movimiento rápido de los ojos, ese que usted ve que la persona se le mueven los ojos, está dormida, ahí está dormida profundamente. El alfa, la persona todavía no entra en MOR, en estado de los ojos que se mueven, y está todavía escuchando el mundo, pero está descansando. Entonces, eso es lo que hacemos en hipnosis, llevamos a la persona a ese estado y en vez de ser como el sueño, en el cual nosotros nos dormimos enseguida, nosotros tratamos de mantener en estado alfa a la persona por más tiempo. No dejamos que caiga en sueño, que se duerma, sino que la mantenemos en alfa. Eso es una técnica y la verdad es que no es tan fácil. Mantener a la persona, mucha gente lo que hace es que se duerme al final o se despierta. Entonces, mantenerla en estado alfa por algo de tiempo es una técnica. Y por eso es que no es tan fácil aprender hipnosis, porque lleva mucho esfuerzo. Pero como todo, ¿no? Todas las terapias llevan su esfuerzo de que usted se las aprenda, las entienda. Pero aquí lo que realmente queríamos que quedara claro es que usted se puede aprender todas las técnicas que quiera. De hecho, es importante que un psicólogo sepa todas esas técnicas. Pero primero tiene que estar en paz consigo mismo, o por lo menos saber cómo resolver sus conflictos. Y segundo, lo segundo más importante es que no piense que porque sabe una técnica, todos sus pacientes van a ser tratados con esa técnica, porque los seres humanos son únicos e irrepetibles. Y lamentablemente nosotros sí vivimos en una generación que todavía no ha entendido eso. Todavía hay personas
dentro del sistema educativo, por ejemplo, que le pone un examen a usted igualito a todo el mundo. El mismo examen. Asumiendo, obviamente, que todos tienen que resolverlo, entonces viene y le califica bien a uno, promedio al otro, mal al otro, y él asume conductistamente del siglo XIX que él ya enseñó y que ya usted aprendió, el que salió bien, el que salió más o menos aprendió más o menos y el que salió mal no aprendió. Todavía lo asume. Y nosotros sabemos desde el siglo XX con el constructivismo que eso no es así. Que una persona puede sacar cualquier promedio y no necesariamente o saber o no saber. Puede parecer que sacó una A espectacular, pero no sabe nada. Puede haber fracasado y puede haber entendido perfectamente mejor. Porque el proceso de aprender es individual. Se puede enseñar colectivo, así como estamos aquí. Yo puedo enseñar a todos aquí colectivamente, pero el proceso de aprendizaje es personal de cada uno de ustedes. Y por eso entonces es que en mi materia se usa el constructivismo y aunque a usted se le ponga un catálogo de preguntas que deben hacer todos, los catálogos de preguntas son de cada uno personal y yo los reviso uno por uno. Obvio que yo comprendo que un docente no quiera ser constructivista porque es más fácil calificar un examen, poner una calificación y poner un número, que trabajar uno por uno todos los trabajos de esos. Por eso es que nada más son 4 en el año, en el semestre para ustedes, porque toma mucho tiempo revisar uno por uno cada uno de sus trabajos. Pero la diferencia es que ahí sí se está vertiendo cómo entendió realmente cada uno de ustedes entendió el tema. Porque Nairobi lo puede entender de una manera, Nayeli de otro y Melanie de otro, etc. Cada uno tiene una forma distinta. Entonces, la calificación que usted se gana, ahí sí se tiene que sentir orgulloso porque es suya. No es simplemente porque se acordó o no se acordó de un tema o porque usted simplemente recibió o no recibió sino en este caso usted mismo solito trabajó un material, lo analizó, lo relacionó y lo presentó. Esa es la diferencia significativa enorme. Entonces eso pasa también en psicoterapia. Eso pasa también en la vida diaria. Cuando usted está conversando con una persona, usted quiere pensar que está pensando como usted, pero no es así. Yo he visto mucho esto de las redes sociales, que la gente se pelea dentro de las redes sociales. Sobre todo en Twitter es donde veo más peleas, porque la persona piensa que cuando vierte un comentario, todo el mundo va a entender su comentario como él puso el comentario. Y la gente entiende lo que le da la gana. Y pone lo que le da la gana. Y hay gente que es hasta necia, que aún entendiendo, molesta a la otra persona porque estamos en una red ultra pública. Allá escribe todo el mundo. Ahí usted no está, por ejemplo, aquí que aquí estamos solamente estudiantes de psicología o gente que sabe de psicología. Allá está todo el mundo. Hay gente que no sabe nada de nada. Y se mete en temas, por ejemplo, de psicología, se mete en gente a hablar como si supiera antropología y no saben ni siquiera qué ha sido el proceso evolutivo, psicoevolutivo del ser humano. Entonces, psicoterapia es lo mismo. Usted puede saberse todas las técnicas, pero usted va a darle a su paciente lo que su paciente necesita. Este realmente es el aprendizaje. Esto que estoy diciendo es lo que se les tiene que quedar. Le van a decir otra cosa, jóvenes. Yo sé que le van a decir otra cosa, quizás en otra materia, probablemente en salud mental o probablemente en clínica o probablemente, etcétera. Pero no, jóvenes. Cuando uno tiene un paciente enfrente de uno, lo que el paciente necesita es lo que le tenemos que dar. No lo que la teoría nos dijo, porque, por ejemplo, freudianamente hablando, hay algunas personas que sí necesitan el psicoanálisis. Y aunque usted no sea psicoanalítico ni haya estudiado psicoanálisis, lo que esa persona necesita es psicoanálisis. Si usted no se lo sabe dar, mándelo con el que lo sabe. Pero no lo obligue a una persona
que necesita psicoanálisis a que porque usted es cognitivo-conductual, eso es lo que le va a resolver. O si usted es psicoanalítico y usted cree que todo el mundo se cura por el psicoanálisis y esa persona lo que necesita es cognitivo-conductual, usted va a mantenerlo allí 2, 3 años sin ayudarlo, que lo hacen los psicoanalistas, se quedan con las personas 2 y 3 años cobrándole dinero y no resuelven el problema. Mientras que esa persona puede que vaya, si acaso 6 meses, con un cognitivo conductual y resuelve, porque eso era lo que realmente esa persona necesitaba. Entonces, este aprendizaje es el que les quiero que les quede claro. Aunque le vayan a decir cualquier otra cosa, en cualquier, por ejemplo, Udelas creó la maestría integrativa, clínica integrativa. ¿Por qué Udelas hizo eso? Porque sabe que no puede hacer como hacía la USMA, que creaba una maestría en clínica psicoanalítica, que ya no la tienen, ahora la tienen cognitivo-conductual nada más, o sea, no aprendieron. La de Udelas tiene psicoanálisis, tiene cognitivo-conductual y otras técnicas. Es una de las mejores que tiene el país, porque integra, y ya el que se gradúa en la de Udelas, por lo menos sabe varias de ellas y puede seguir investigando otras para poder ayudar a su paciente como el paciente lo necesita, no como usted está educado. ¿Eso está claro para ustedes? A ver. Me alegra mucho porque esto no era, hasta hace poco no era muy común. Hasta hace unos 5 años todavía costaba que se entendiera que el psicólogo tenía que ser ecléctico. Yo fui graduada en la época en la que decir ecléctico, la palabra ecléctico, que significa que conoces de todas las áreas, era un pecado capital. De hecho, me costó a mí cuando yo entré a estudiar, me costó porque los profesores casi todos eran psicoanalistas. Pero tuve la suerte, eso sí es algo que fue afortunado, que en ese entonces estaban llegando personas que habían estudiado, psicólogos que habían estudiado con Rogers en Estados Unidos, que ya variaba un poco el concepto psicoanalítico de que el paciente, pobrecito el paciente, y yo era el superterapeuta que resolvía el paciente. Rogers, que es de la terapia racional, la terapia humanista, él decía que era un cliente y que él participaba de su propia terapia. Es decir, no era un ente pasivo que el todopoderoso terapeuta lo ayudaba, sino que él participaba. Eso, por supuesto, que hizo un cambio. Entonces yo tuve profesores rogerianos y a la vez tuve psicoanalítico, eso me ayudó mucho. Y en ese entonces comenzaron a llegar algunos de los cognitivos conductuales. Así que para mí, o sea, para mi época, a pesar de que no era bien visto el ecléctico, tenía profesores distintos. Cada uno iba por su rama y no se unían, pero nos enseñaron cada uno las suyas y entonces nosotros sí aprendimos a ser eclécticos sí o sí. Y eso nos ayudó después en el futuro, ahora que el mundo cambió realmente, porque entonces nosotros nos quedamos, es decir, se desfasaron los psicoanalíticos, porque sí hay en Panamá varios, pero esos solamente uno que otra persona, sobre todo los que tienen recursos, porque ir con un psicoanalítico le tienes que pagar todas las semanas que vas una cantidad de dinero enorme, quizás hasta por 3, 4, 5 años. Entonces, el cognitivo conductual vino un poco más a mejorar eso, porque las personas todas no pueden pasarse toda una vida en terapia, aunque tengo que decirles que hay personas que sí necesitan terapia para siempre. ¿Cuáles son esas personas? Por ejemplo, de entre muchas, las más importantes son las personas que han sido abusadas sexualmente. El abuso sexual deja una huella tan terrible que puede quedarse contigo para siempre.
Por lo tanto, esas personas deben ir con cierta regularidad al psicólogo para no decaer o para que este daño, porque es un daño tan grande que si pudiéramos decirlo físicamente sería como cuando te has tenido un accidente y te has lesionado una parte del cerebro y queda distorsionada y poco a poco es que se va curando, casi es igual o peor un trauma de abuso sexual. Él está ahí y cualquier cosa en un momento determinado la puede activar aunque hayas aprendido a funcionar. Y por eso yo les digo siempre a las personas, sobre todo a las personas que dicen, a mí me pegaron y yo estoy aquí, que ser funcional no significa que estás bien. Cuando una persona dice, yo estoy aquí a pesar de que me pegaron y todo lo demás, esa persona no es que está bien, está funcional, funciona. Funcionar no es lo mismo que estar bien. Entonces, pero las personas asumen que sí. ¿Por qué? Por lo que dije al principio. Todo el mundo cree que cuando tú dices algo estandarizado, eso tiene que suceder. O sea, si me sucedió a mí, te puede suceder a ti. Si yo aprendí tal cosa, ¿por qué tú no puedes? Si yo hice tal cosa, por ejemplo, la mayoría de los casos de nuestra generación, la mía, mi generación le encanta decirle a la de ustedes, y sobre todo a las todavía a los centennials, decirles todo lo que nosotros hicimos en nuestra época que usted debe hacer en la suya. Y eso es un error garrafal, porque son épocas distintas. Pero la generación Y, a la cual yo pertenezco, no se acuerda de que igual se peleó con el boomer y el antes del boomer, porque ellos también, por ejemplo, el boomer se enojó muchísimo con los Y, porque el boomer estaba acostumbrado a vivir de una manera y el Y rompe el sistema. Yo vengo de los años 60, es decir, yo nací en los 60, cuando ya el mundo estaba rompiendo. Por ejemplo, las mujeres ya estaban usando pastillas anticonceptivas. El boomer nunca usó pastillas anticonceptivas. Las mujeres tenían que aceptar si se embarazaban bien y si no también. Y podían tener hasta 10 hijos. Dime, Nicole. Ni usaban nada de eso, no tenían nada. Las pobres mujeres tenían que utilizar, por ejemplo, el método del ritmo, si es que lo sabían, pero la mayoría no. Las mujeres tuvieron, nuestras abuelas y tatarabuelas y bisabuelas tuvieron 10, 15 hijos. Así es. Había que lavarlos. Incluso había una técnica para lavarlos y todo eso. Entonces, obviamente, ¿qué significa? Que la humanidad vino y creó los pads y cada vez son mejores estos pads para colocárselos y que sea cada vez menos incómodo, menos invasivo para la mujer. Hoy en día existe hasta esa famosa copa que es cómoda para algunas mujeres, porque no para todas. O sea, es decir, ahora hay una gama de cosas que uno va a la tienda y se queda extasiado de ver toda la cantidad de cosas que hay porque es para cada persona. Es lo mismo que pasa. Entonces, no se puede caer en esa falacia de decir que porque yo lo hice o porque mi época o porque yo fui. Todas esas personas que usted las oiga diciendo, a mí me pegaron y yo estoy aquí, todas esas personas son funcionales y no pueden hablar por los demás. Si a ellos les pasó que funcionan a pesar del maltrato, eso no significa ni justifica el maltrato, pero quieren justificarlo. Ellos quieren justificar que a una persona se le entre a golpes porque a ellos no les pasó nada, según ellos. Pero si nosotros evaluáramos realmente a esas personas, encontraríamos todas esas huellas psicológicas que deja el abuso, el maltrato. Porque el maltrato no es correcto. Y yo no estoy hablando aquí de que no se haya disciplina, eso que quede claro, ¿ah? Porque sí tiene que haber disciplina. Claro que los niños tienen que saber límites, controles, etcétera. Pero para eso hay estudios enormes que hablan sobre disciplina con amor. Montones, cantidades de psicólogos ya han trabajado sobre la disciplina con amor, en la cual la persona tiene que aprender
cómo guiar a otro ser humano chiquitito, pequeño, que está conociendo el mundo apenas. Porque ningún niño chiquitito sabe el mundo. Entonces, obviamente, ¿cómo nosotros podemos lastimar a un ser humano que apenas está aprendiendo el mundo? Entonces, no es una justificación para la indisciplina, que es de lo que nos culpan. De hecho, culpan también el tema de que en Panamá se haya creado el Código de la Familia. El Código de la Familia es para efectivamente regular que dentro de los hogares las personas no abusen de los niños. No que no los atiendan, al contrario, en el mismo código dice que tampoco usted puede descuidar al niño. Ah, bueno, que haga lo que le da la gana, tampoco, para nada. Pero tiene que ser equilibrado. Y lo mismo pasa en terapia. En terapia nosotros tenemos que aprender a ser equilibrados. Pero vuelvo y repito, para poder ayudar a otro ser humano, usted primero tiene que estar equilibrado usted. Entonces, lastimosamente, lo que más pasa en psicología es que, desgraciadamente, las personas no han podido todavía resolver sus conflictos, como pasa en muchas carreras, se gradúan, tienen los títulos, piensan que porque ya obtuvo ese título que dice licenciado en psicología o magíster en clínica o lo que sea, ya piensan que están bien y que pueden hacerlo. Y lastimosamente no es así. Si usted no ha resuelto sus conflictos emocionales, es más, puede ser hasta contraproducente y malo para usted mismo que usted vaya a tratar de resolver conflictos terapéuticos de otro. Puede hasta ponerlo peor, puede hasta destruirlo. De hecho, una de las cosas que más los psicólogos hemos visto, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la policía, que trabajé por 12 años viendo las peores cosas que hacen los seres humanos en el planeta, llegó un momento en que tuve que decir, hasta aquí llego yo. Yo veré cómo me gano la vida, pero no me la voy a seguir ganando de esta manera, porque es frustrante trabajar en un lugar donde todo lo que ves es lo peor de la humanidad. Inclusive, el primer caso que yo atendí fue de abuso sexual a una niña. Fue lo peor que me pudo pasar, porque estoy apenas llegando de psicóloga y me toca uno de los casos más graves que le puede pasar a un psicólogo. Y después de estar mucho tiempo haciendo más cosas, porque nosotros hicimos muchas más cosas en esa policía, como investigaciones criminales, como dar terapia a las personas con consumo de alcohol y drogas que había dentro de la policía, como mejorar la calidad de vida de los compañeros, etcétera. Mucha selección de personal fue lo que más nos tocó, seleccionar a los detectives. Pero luego me toca otra vez trabajar en el Centro de Asistencia a Víctimas y yo todavía tengo en mi memoria, y difícil de borrar de allí, el caso de una chica que fue producto de trata de personas, que es, para mí, además del abuso sexual, es el peor de los delitos que puede ocurrir en el planeta. Que a una persona la utilicen como una cosa sexual, la vendan, la metan en contenedores, porque las meten en contenedores, sobre todo a las mujeres, también lo hacen con hombres, pero más con mujeres, en contenedores y los meten en barcos días y días y días para llevarlo a otro lugar y que sean tratadas, pues eso me tocó. Eso es muy doloroso. Y créanme que curar terapéuticamente a una persona que ha pasado por eso casi es imposible, básicamente, porque es un trauma muy grande. Lo más que se puede hacer con estas personas es hacerlas funcionales, pero con mucha terapia, y no van a dejar de tener terapias toda la vida. Esta carrera es muy seria, implica un compromiso muy serio con la humanidad, y si no estamos dispuestos a llevarla como debe ser, es mejor no darla, porque ni nos hacemos daño a nosotros ni le hacemos daño a otros. Esto implica una ética muy profunda cuando usted quiere ser terapeuta. Así que en ese sentido es que es importante. Entonces, yo les debo decir que usted aprenda todo lo que pueda y decídase realmente cuando usted esté seguro de que puede ser
un buen terapeuta, hacerlo. Y no lo haga ahora. No termine su carrera, no lo haga inmediato. Experimente, aprenda otras cosas, madure. Cuando usted tiene una madurez, más o menos como de unos 28 o 30 años, una madurez, tal vez entonces es que usted pueda ser un buen terapeuta para ayudar a otros, cuando se ha ayudado usted mismo. ¿Y por qué lo digo? Digo, eso no, tampoco es como, no voy a contradecirme, tampoco significa que todos tienen que hacer eso porque puede que alguien a los 25 ya lo haya entendido, pero tiene que estar seguro de que es así, de que realmente usted ha entendido su sufrimiento, lo ha sabido manejar, ha buscado ayuda terapéutica, la tiene, porque todo psicólogo debe tener su psicólogo, para entonces pensar en dar ayuda a otro. Porque es muy probable, no solo que no vaya a ayudar al otro, sino que se pueda dañar usted más por ese mundo horrible que hay allá afuera. Sobre todo, por ejemplo, del abuso sexual o la violencia doméstica. Porque en Panamá, el delito número 1 que compite con delitos sexuales es el de violencia doméstica. De 5 casas en este país, 3 viven violencia doméstica. Y esa violencia que viven dentro de las casas, unido a los 40 años de atraso educativo, es lo que tiene este país como está. Destruido. Que puede tener toda la plata del mundo, porque Panamá tiene toda la plata del mundo y la sigue teniendo todos los días. Pero lo que usted ve son personas que solamente están preocupadas por el beneficio personal, los políticos les importa el país, preocupados por ellos mismos, por tener yates, casas y vivir bien sin importarle el país, cuando se puede, cuando en Panamá se puede vivir bien y también compartir con el país. Pero no tienen esa capacidad porque han vivido atrapados con la violencia y atrapados con una educación de 40 años de atraso, que lamentablemente todavía no entiende que una nota no significa absolutamente nada. Y que aunque a usted le den un material ahí para que usted estudie y porque usted se aprendió todo ese material, es que usted ya puede ser un buen profesional. Eso es falso. Mucha gente sabe mucho, mucha gente tiene paredes llenas de títulos que al final no sabe nada. Así es, dolorosamente, porque el problema no es saber, el problema no es el conocimiento, el problema es la formación. Y en terapia, cuando uno va a estudiar para ser psicoterapeuta, te forman, no te informan. Ya usted debe estar informado. Formado es otra cosa. Formarse es entenderse uno mismo y poder entender entonces. Entonces, esta es una carrera un poco complicada. No sé si tienen más preguntas con respecto a lo que estamos hablando. A ver, a nosotros nos han pedido que no nos pasemos de cierta cantidad de tiempo en los Meet. Yo como no los había visto, por eso me estoy demorando un poco más, pero debo cumplir con lo que la universidad dice, salvo que ustedes estén de acuerdo en quedar un poco más de tiempo en la clase. Eso me interesa preguntarlo primero. A ver, nadie está obligado a quedarse aquí en el Meet más tiempo de lo que la universidad solicita. A ver, sí, no, ¿están de acuerdo? No te escuché bien. Yo lo sé, pero tengo que decirlo porque nos mandaron ese documento de tener consideración. Y yo la entiendo porque en una clase que estaba yo la semana pasada, acá, yo vivo en el oeste, se fue la luz y obviamente pasan esas cosas. Yo me puedo conectar con mi teléfono, claro que sí, con la data de mi teléfono, igual como muchos de ustedes, pero todos sabemos qué pasa con el teléfono y las datas y todo eso. Así que yo sí tengo consideración y lo comprendo. Por eso es que mi Classroom está trabajado para que usted esté estudiando allí, y eso es bien importante, lo que les digo siempre, de marcar su asistencia, como de la lectura de todo lo que está allí y de trabajar los borradores a tiempo. Recuerden que esta clase no es
conductista tradicional que yo hago la tarea, la entrego y salgo de eso. Esta materia es para aprender paso a paso, para desarrollar competencias. Es un mundo totalmente distinto al constructivismo. Así que usted no tiene que cumplir que mañana entrega la tarea porque mañana dice 15. No, 5 días antes de ese día usted entrega un borrador, se revisa el borrador. Si el borrador está bien, perfecto. Si necesita mejoras, usted tiene suficiente tiempo para volver a trabajar sobre él. Y volver a trabajar sobre él no significa que es que usted esté mal o que usted lo hizo mal. Significa que usted necesita mejorar para llegar a la competencia que se le ha pedido. Una de las competencias que se ha pedido aquí es que usted haga un buen trabajo analítico, que no marque alto en el Turnitin, porque fíjense, yo acabo de pasar por una tesis, no es de psicología afortunadamente, pero estaba muy mal hecha. Y no me imagino cómo estará ese Turnitin. Así que yo sé que ustedes, cuando les toque sus tesis, todos van a tener 15%. Todos van a saber parafrasear, citar, analizar y no van a tener ningún problema para hacer sus tesis. Y sus otros trabajos profesionales donde les van a medir que no se pase de la copia porque existe una ley de derecho de autor donde usted no puede copiar lo de otro autor como si fuera suyo. Es una ley. Lo pueden demandar. Y esas demandas son terribles. Así que es mejor que uno no se meta en esos líos. Tan fácil que es parafrasear y citar a un autor y poner nuestras palabras. Así de sencillo. Entonces, hagan sus borradores a tiempo. Ahora que toca la segunda tarea, ahí tuve que ser un poco conductista y decirles que para la segunda tarea sí no voy a admitir que los borradores se entreguen, por ejemplo, hoy. Hoy es un día antes de la fecha de mañana, o que se entreguen ayer, 5 días antes mínimo. Hay algunas personas que hacen sus trabajos excelentes, y yo no lo niego. Aun cuando lo hagan excelente, entregue el borrador antes de la fecha. Punto. Porque también seguir instrucciones o seguir las directrices de una materia también es parte del desarrollo de un profesional. Eso también lo es. Así que bueno, no sé, a ver, yo estoy dejando el espacio es para preguntas. He hablado bastante, les he dicho bastante sobre la psicoterapia, pero creo que hay más. Dígame, Noreides. Archivo libre es precisamente como un tipo de ensayo, pero en este caso no lo estoy midiendo como ensayo. Los ensayos son más complicados, llevan más tiempo, más esfuerzo, etc. Así que nada más lo dejé libre, es decir, que usted escriba libremente lo que entendió de ese material del segundo módulo. Lo puede presentar. Lo puede presentar en un Word, en un PowerPoint, en un PDF, en un video, lo puede presentar en una entrevista, etc. Por eso se llama archivo libre. Eso sí, si es un archivo como tipo PDF, tipo Word, sí necesita que tenga más de 3 páginas. Si es un PowerPoint, tiene que ser un PowerPoint muy bien explicado. No tiene que estar lleno de material, pero usted lo tiene que explicar. Es decir, usted pone el PowerPoint y tiene que poner algo al lado que yo pueda entender de qué se trata el PowerPoint, que pudiera ser un video. O un video solito, donde usted me explica qué es lo que entendió del material. También. Es decir, es libre, es una tarea libre para entregar del material. Eso sí, bajo ninguna circunstancia entreguen un material copiado de nada, porque todos los trabajos son pasados por Turnitin con el fin de que nada se copie de nadie. Y es que ya no es necesario, en estos tiempos no es necesario copiar. Ya es tan fácil que uno parafrasee o que uno analice lo que dijo otro. Así que eso de copiar, eso ya es pasado. Y más en psicología, porque nosotros no podemos estar copiando, para nada.
Nosotros no le podemos dar a las personas las copias de nada. Cada persona es única. Aclaro tu duda, Noreides. ¿Alguna pregunta más del material o del tema que estábamos tocando? Yo pensaba que sí tenía un montón de preguntas. Todos hicieron su trabajo, la mayoría que está aquí. A ver. ¿Seguro que está claro entonces el módulo que acaban de terminar? Porque ya vamos a empezar entonces el otro módulo. De todas maneras, yo no quiero dejarlo tan así como que no me pregunten, porque la verdad es que yo no les exijo a ustedes que estén con las cámaras abiertas y todo eso, porque siempre he sido muy constructivista de que el que quiere participar y aprender es el que va a ganar, es el que va a lograr las cosas. El que solo está ahí puesto allí por que está cumpliendo es problema suyo. La vida allá afuera, la vida profesional allá afuera es tan competitiva, sobre todo para ustedes, porque cuando yo me gradué nada más éramos 2 universidades, así que nosotros no teníamos tanta como ustedes sí, porque Panamá está graduando montones de psicólogos, así que es tan competitivo que si usted no aprende aquí, y eso que UDELA es una de las mejores dando psicología, aunque usted no lo crea, es una de las mejores, porque practican más que muchas universidades. Pero allá afuera es tan competitivo. Posiblemente otras carreras no tengan tanto problema, pero psicología sí. Porque si usted es mal psicólogo y no sabe, está listo. Nosotros sí necesitamos ser excelentes. No buenos, excelentes allá afuera. Entonces, yo asumo que todos entendieron el módulo 1 y que podemos pasar perfectamente al módulo 2. Pero dejo abierto la posibilidad de que usted en el classroom pueda hacer preguntas, porque me puede hacer preguntas abiertas allí mismo, sin mayor problema, y en la medida de mis posibilidades contesto, que casi siempre contesto rápido, porque para mí, yo sí vivo con la tecnología. Yo sí desde 1995 yo trabajo con tecnología, aunque en esa época casi nadie trabajaba con tecnología. Así que yo sí estoy al tanto de mis classrooms, de mis cosas, aunque yo no esté físicamente ni les dé una clase, físicamente con todo lo que cuesta ir para la universidad. Y lo ilógico que para mí parece que todo el mundo quiere volver a una normalidad que ya no existe. Bueno, no todo el mundo, alguna gente insiste en volver a una normalidad que ya no existe y que pareciera que la pandemia no enseñó nada a la gente de que la educación virtual bien hecha, no estoy hablando de cualquier educación virtual, bien hecha, como universidades que existen en el mundo que ya gradúan hasta de postdoctorados, se puede hacer y que se puede enseñar. Sobre todo los que vivimos en el oeste, que nos cuesta un mundo movernos del oeste hacia la ciudad, a pesar de que Udela está cerca. Ir solo a una materia como esta, 6D, desde que empieza a las 7 de la mañana, para luego salir a las 9, 9 y pico, 10, es un absurdo. Es un absurdo, aunque yo comprendo que la relación también es importante, estar en grupo también es importante, así que debería ser también en las prácticas, por lo menos, y Udela lo está haciendo, que en las prácticas usted sí va físicamente. Entonces, en ese sentido, pues, ya que no hay más preguntas, dejo la clase hasta aquí y seguimos trabajando para el segundo módulo 5 días antes de la fecha que sigue, que creo que es 15 de mayo, o sea que estoy hablando de el 10 de mayo, estar entregando borradores para revisar. Pero en este caso sí vamos a tener que revisar bastante borradores, porque como es archivo libre es diferente a la primera, que solamente era un tipo de archivo. A ver, ¿todo bien? ¿Preguntas? ¿Todo claro?
Bueno, entonces, como yo soy forense y le manejo mucho lo legal, significa que ustedes están claros, porque no hay preguntas, a menos que quieran hacer alguna a través del Classroom, que lo dejo abierto también. Bien, entonces, a ver. Sí, Nicole había puesto aquí que lo habían normalizado. Muy bien, gracias, Nicole. Es cierto, hemos normalizado cosas. Bien, jóvenes, entonces, ¿no hay más preguntas? Bien, entonces dejamos la clase hasta aquí. Saludos cordiales, que pasen buen día.